Regresamos nuevamente a esta última parte de nuestro programa Conexión Vida, aquí a través de nuestro canal FUSA TV. Bueno, y vamos a continuar entonces, Padre, hablando sobre estos aspectos teológicos que encontramos en el Evangelio de San Mateo, y esta vez pues vamos a hablar de el reino de Dios. Que es un aspecto supremamente importante, William, porque recordemos que el contenido de la predicación de Jesucristo es precisamente el reino de Dios. Ya William también en programas pasados, no sé si lo recuerda, que el capítulo 13 de Mateo es el centro de todo el Evangelio porque están las parábolas que nos hablan del reino de Dios. Sí, señor. Pues, Padre, precisamente Jesús predicó el reino de Dios, que es el tema que hoy pues nos ocupa esta nuestro programa mayor extensión también. Y bueno, y en San Mateo pues también se proclama su cercanía y su llegada. Tiene una doble fase, que es terrena y escatológica. Padre, a mí siempre me gusta que usted nos cuente y nos vuelva a retomar. Yo sé que ya lo habíamos hecho en otros programas, pero hablemos sobre la escatología. ¿Qué es? Bueno, la escatología, recordemos que es el advenimiento del Hijo. ¿Qué quiere decir el advenimiento? La espera. Sí, nosotros ya sabemos que Jesucristo vino en la primera vez, se encarnó, creció en medio de la humanidad y nos dice el credo, y nosotros profesamos de que subió, se sentó a la derecha y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Eso cuándo sucederá? El mismo Señor Jesucristo lo dice, que eso nadie lo sabe, nadie, solamente Dios Padre es el único que sabe el día y la hora. Entonces, el advenimiento del Hijo del Hombre se desarrolla en el presente de la historia. Hay también que tener en cuenta que por eso hay que estar siempre vigilantes, porque no se sabe el día ni la hora. También es importante nosotros tener en cuenta, William, estos daticos, que son como unos datos curiosos acerca del reino, de esa palabra reino. Aparece 51 veces en Mateo, la palabra reino. En Marcos aparece 14 veces y en Lucas aparece 34 veces. Es decir, que ¿cuál es el evangelista que más habla del reino de Dios? Mateo, ¿cierto? Sí. Porque él habla 51 veces en comparación con los otros evangelistas. Recuerden, queridos televidentes, que por eso nosotros les llamamos Mateo, Marcos y Lucas sinópticos, porque podemos nosotros hacer el paralelo entre los tres evangelios y sacar conclusiones. Pero continuemos, William, ¿qué más tenemos? Bueno, Padre, precisamente, entonces, pues habla de una doble fase, que es la terrena y la escatológica, ¿cierto? Y que aparece como una comunidad dinámica de salvación que comporta bienes fundamentales espirituales. El programa de este reino es el Sermón de la Montaña, que está en capítulo 5, versículo 7, y es la carta programática de este maestro para el nuevo reino que quiere establecer. ¿Cómo deben ser los que pertenecen a este reino? ¿Cuáles son los nuevos valores de este reino? Que es la humildad, desprendimiento, mansedumbre, pureza, misericordia, sufrimiento, persecución, abandono en las manos de la providencia divina. Y también pues vemos cómo este reino, pues encontramos también las parábolas que el Padre nos estaba mencionando hace un momento, ¿no? Claro que sí, William. Es importante nosotros tener en cuenta de que la palabra reino también puede ser cambiada por iglesia, vida eterna y cielo. Son como sinónimos para que lo tengamos en cuenta. Hay otro aspecto importante y es que el reino fue inaugurado por la primera venida de Jesucristo. O sea, por eso lo decíamos, ¿cuál es el objetivo de la venida de Jesucristo? Instaurar el reino de Dios. Por eso es tan importante. El reino de Dios se desarrolla en la tierra y obviamente también después de la resurrección, que es a lo cual nosotros aspiramos. Ya también en programas pasados yo les compartía de que no es necesario nosotros esperar hasta la muerte para participar del reino de Dios. Ya nosotros hacemos parte de ese reino. Y finalmente el reinado es escatológico propiamente dicho, porque el Hijo del Hombre viene constantemente a su reino en el campo de la historia, en donde tendrá que desplegarse la vigilancia de los hombres. Al final del mundo, el reino del Hijo se identificará con el del Padre, para que lo tengamos en cuenta. Claro que sí, Padre. Bueno, por último también hay que decir que entonces las parábolas, que son 13, es semilla, es levadura y es perla preciosa también, entre otros aspectos, ¿no? Sí, lo encontramos en el capítulo 3, sí. Porque Mateo habla de siete parábolas, sí, pero está contenido en el capítulo 13 para que nuestros televidentes, si lo quieren confrontar, lo pueden hacer ahí. Claro que sí, Padre. Bueno, entramos a otro aspecto entonces, que es el de iglesia, ¿no? Ese es el otro aspecto teológico. Entonces,
Recordemos para los televidentes que se están hasta ahora conectando con nuestro programa, hoy estamos hablando de los aspectos teológicos de Mateo. Hemos hablado en primer lugar la cristología, cómo Mateo llama a Jesucristo de distintas formas. Acabamos de hablar del reino de Dios y ahora vamos a hablar de la eclesiología. Recordemos que Mateo es el único evangelista que nos habla explícitamente de una comunidad a la cual se llama eclesia. Claro que sí, padre. Vea, toda la predicación sobre el reino pues estaba orientada a la fundación de su iglesia. La iglesia sería el inicio de este reino visible aquí en la tierra. Jesús primero se retira y va centrando su actividad eclesial en el grupo de los discípulos, muy especialmente en Pedro, que comienza a tener un especial protagonismo como preparando su papel en la iglesia. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que Mateo refleja la vida de una comunidad. Eso es tan importante y a la vez tan bonito, ¿no, William? Porque, o sea, eso es el querer de Jesucristo, fundar una comunidad. En estos días también preparaba el tema de la sociedad en la iglesia. O sea, la iglesia, cómo tiene que darle vida a esa sociedad, a esa comunidad. Y es importante porque en la mentalidad de Mateo se resalta la organización de esa comunidad. Debe ser una comunidad organizada, porque ustedes saben que toda comunidad necesita ser legislada, necesitan de unas normas, necesita de una organización. ¿Para qué? Para que perdure. Y ustedes se han dado cuenta, queridos televidentes, de que la iglesia a lo largo de todos estos 2018 años ha perdurado. No ha habido ninguna parte de la historia en donde diga la iglesia se acabó y se reanudó siglos después. No, siempre ha sido continua, sí, y ha perdurado. Y entonces es importante nosotros tener en cuenta de que Mateo debe de ser leído en el contexto de la iglesia. Bueno, padre, pues Jesús convoca entonces a los suyos en torno a Pedro, ¿no? A la confesión de Pedro. Jesús también responde con una felicitación y un encargo muy especial de cara a la iglesia. Le confía la misión de ser cimiento de la nueva comunidad, y en este caso pues es la iglesia, ¿no? Que es lo que en ese momento pues estamos compartiendo con todos nuestros televidentes. Mateo también presenta una iglesia abierta, plural, que intenta desligarse de los esquemas del judaísmo, que va adquiriendo cohesión interna y que se lanza a evangelizar a otros pueblos, y que tiene en su seno a Pedro, a quien Jesús le encomendó la garantía de su mensaje y la comunión y firmeza en la fe de todos los hermanos. Abierta, ¿verdad? O sea, es una iglesia que está para que todo el mundo se haga partícipe. William ahí no lo leía. También, ¿por qué Pedro? O sea, hay muchos que todavía preguntan, bueno, ¿y por qué la existencia del Papa? O sea, el Papa es el sucesor de Pedro y ha sido un querer de Jesucristo, no es ni siquiera un capricho de los sacerdotes, de la misma iglesia, de los miembros de la comunidad, sino ha sido querido por Cristo. Padre, y eso es importante que usted también nos explique. Yo estaba en ese momento cuando estaba leyendo, pues quería preguntarle eso, que nos contara por qué la existencia del Papa, pero bueno, esto para aclarar por qué, cuál es el papel del Papa, claro, en nuestra iglesia católica, ¿no? Por eso se llama primado, sí, porque es el primero entre los 12, sí. Entonces por eso cuando se habla de primado, lo mismo en las catedrales, hay catedrales, por ejemplo la catedral de Bogotá se llama primada porque es donde está el cardenal, es decir, el primado de Colombia. Sí. Entonces todas esas cositas es bueno irlas aprendiendo para ir enriqueciendo nuestro conocimiento. Bueno, finalmente, William, sí, yo quisiera resaltar algo muy importante, y es que para Mateo la iglesia ha sido reunida, ha sido instituida y ha sido enviada. Entonces, atentos, queridos televidentes, para que ustedes lo confronten. Ha sido reunida en Mateo 10:1, nos habla de que ha sido convocada esa iglesia. Ha sido instituida ¿por quién? Por Jesucristo, 16:18 de Mateo. Y finalmente es una iglesia que tiene que ser enviada a misión, que es con lo que termina el Evangelio por allá en el 28, 19, 20. Bueno, padre, hablemos sobre también las características que se nos propone, que es la presencia de Cristo en la comunidad, la proclamación de la palabra, su carácter esencialmente pues es espiritual, también pues habla sobre las implicaciones de orden humano y social que derivan del precepto del amor al prójimo, fundamento de toda convivencia y reforma social, y también su índole universal anunciada ya por los profetas.
Esas son las principales características, ¿no? Sí, que son muy importantes tenerlas presentes. Ahora hablemos sobre las exigencias que debemos de tener, ¿no? Que es la conversión, la decisión radical de aceptación de la persona de Jesús y su mensaje, la fe como entrega personal a Cristo, que ha de manifestarse en el seguimiento e imitación personal de Cristo. Qué importante eso, ¿no, padre? Claro, el seguimiento. Sí, señor, el seguimiento. La nueva justicia superior a la del Antiguo Testamento y mejor que la de los escribas y fariseos, que habían reducido la religión a mero formulismo sin verdadero espíritu interior. Nueva justicia que viene a resumirse en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, sin más, pues sería bueno también empezar a hablar del último aspecto, William, que es el aspecto teológico del universalismo. Recordemos, William y queridos televidentes, que cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿y usted qué religión profesa? Uno dice, yo soy católico, ¿cierto? Sí. Entonces, la palabra católico traduce universal, para que lo tengamos en cuenta, porque hay personas que uno les pregunta, bueno, ¿y usted qué religión es? Y dicen, yo soy católico, y les preguntan, bueno, ¿y eso qué significa? Y queda uno, entonces católico significa universal. En el Evangelio de Mateo, el universalismo se deja ver, ya William también nos lo decía, una iglesia abierta, por eso es universal, porque es abierta. Yo no puedo excluir a nadie de la iglesia, ni siquiera como sacerdote, o sea, a nadie se le excluye. Cuando se habla, por ejemplo, del aspecto de la excomunión, ¿por qué se habla de la excomunión? Pues es aquella persona que, por ejemplo, en el caso comete un sacrilegio, no es la iglesia la que lo saca, sino esa persona la que se sale por cometer ese acto que es grave, ¿verdad? Entonces, es tener en cuenta, queridos televidentes, que la iglesia a nadie excluye, la persona es la que se va de la iglesia. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Así Cristo se consume en la pasión y Dios lo salva con la resurrección y lo abre a la universalidad eclesial. Recordemos en la pasión de nuestro Señor la cruz, nuestro Señor queda con los brazos abiertos, es decir, para que todo el mundo llegue hacia el Señor. Y al final del Evangelio, que es en el capítulo 28, recuerden que Mateo tiene 28 capítulos, nos habla de que los discípulos parten a una misión universal. Vayan por toda la tierra, ¿cierto? Y si nosotros miramos hoy en día, pues la iglesia está presente en los 5 continentes de la tierra. Pues bueno, padre, con esos aspectos, pues estamos llegando también nosotros al final de nuestro programa, pero también al final de este tema del estudio del Evangelio de San Mateo, ¿no? Esperamos que cualquier duda, pues también pueden buscar al padre David Montoya para que él también les amplíe algunos de estos conocimientos que hemos intentado contarles a todos ustedes aquí en el programa Conexión Vida. Bueno, padre, muchas gracias por estar con nosotros, siempre atento para explicarnos, valga la redundancia, estos aspectos que a veces no son tan claros, pero que en este programa nos sirven para ampliar estos conocimientos. Y si se perdieron de alguno de los apartes de este programa, también nos pueden encontrar en YouTube como Conexión Vida. Nos han dicho los televidentes que sería bueno también tener un medio permanente, entonces allí también nos pueden seguir en YouTube. Claro que sí, padre, ahí están también esas herramientas de internet que también nos ayudan para evangelizar, ahí nos pueden encontrar entonces para que conozcan de todos los temas que hemos tratado aquí en Conexión Vida. Será hasta una próxima oportunidad, gracias a todos y sigan con la programación de FUSA TV.